esta semana, como decíamos al principio de mayo, nos vimos sacudidos, literalmente, sí, por la noticia de que el Uruguay había sido sacudido, por lo menos una parte, seguramente menos que en comparación con otros países, por un terremoto. La última información que tenemos es 5.2. Pero para hablar de eso, lo mejor es que... Gente que sabe. Que hable gente que sabe. Judith Loureiro, licenciada en Geología, diplomada en Sismología en la Universidad de Chile, y Enrique Latorres, ingeniero. Los dos son integrantes del Observatorio Geofísico del Uruguay. Les damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, un placer. Estábamos conversando fuera de micrófono sobre esa cultura que tenemos los uruguayos de creer que estamos 100% libres de los sismos, de los terremotos. ¿Dónde estamos parados realmente, Judith? ¿Qué es el Uruguay? ¿Somos totalmente fuera de zona sísmica? ¿Esto fue un hecho totalmente puntual? ¿Qué podemos decir? No hay lugar en el mundo que se conozca que esté completamente libre de sismos. Las placas tectónicas se mueven y eso genera tensiones diferenciales en la corteza, lo que genera rupturas. En algunos lugares las tensiones son gigantes y entonces tenés los cinturones sísmicos de los límites de placa, como tenés en el borde pacífico de Sudamérica o de Norteamérica, en las dorsales oceánicas, la dorsal es en la zona donde vieron esa costura que atraviesa el océano Atlántico, que es una cadena volcánica, que es la que genera el océano Atlántico. Genera roca y bueno, eso es un lugar donde se genera cantidad de sismos. Ahora, ningún lugar está libre de sismos. Hay lugares donde la concentración de sismos es mayor debido a que las tensiones acumuladas son mucho mayores y los movimientos son diferentes. En Uruguay, la placa sudamericana se está moviendo y cada parte de la placa sudamericana, si tú ves los registros de GPS de movimiento, cada punto digamos, área, ¿no? O sea, sí, vamos a hablar, se mueve con una velocidad diferente y en un sentido diferente. No todas se mueven igual. O sea, bueno, hay mucha coincidencia en algunas cosas, pero Montevideo no se mueve de la misma manera, ni a la misma velocidad, ni en el mismo sentido que Artigas. Entonces, si una cosa se mueve para acá y otra para acá, bueno, eso va a generar tensión. Y en algún momento la roca va a romper. Y ahí se te va a generar un terremoto. La magnitud justamente de este episodio, 5.2, marcaron ustedes en la escala, ¿es singular, sorprende, llama la atención para las características que vos describís acá en Uruguay? Bueno, por ahora es el sismo instrumental de magnitud más alta que hemos registrado. Cabe señalar que hace 10 años se está registrando. Antes en Brasil se habían registrado también sismos de Uruguay. La gente de Brasil y de Argentina. De San Pablo. No, los de Brasil. Sí, de San Pablo. Sí, de San Pablo. Pero no habían tenido esta magnitud. ¿Y es mucho, es poco? Porque todos repetimos el 5.2, pero en realidad los de a pie no tenemos ni idea si es mucho o poco o qué impacta. Pasa que también, el tema de si es mucho o poco depende para qué. En comparación internacional, digamos. Digamos, si vos lo comparás con Chile, no es nada. Claro. Si vos lo comparás, con Uruguay, es mucho. Si vos lo comparás con Brasil, es bastante también. O con Argentina. ¿No es nada? Sí, ¿puede causar daños realmente importantes? Sí, ¿o no? puede. Un sismo de 5.2 sí puede causar. Un sismo de 4 ya puede causar bastantes daños. Lo que pasa que hay un tema de que el daño que puede causar
un sismo, como dice Leda siempre, el sismo no es el que causa daño, lo que causa daño son las estructuras. Las estructuras, si un sismo de 3 o de 4, en un barrio En el medio humilde, de Pocitos. o sea, en un barrio humilde, o sea, con construcciones precarias, te lo tira todo abajo. Y en un barrio con construcciones de edificios. En un barrio depende cómo estén construidos. Claro, o sea, hay construcciones que son más resistentes y otras que son menos. Lo que no es nada alentador es, por ejemplo, los edificios de la Rambla de Pocitos que están pared con pared pegados. Que, bueno, o sea, si uno falla, eso va a ser un dominó. O sea... Con este sismo, uno de los... Todavía lo estamos estudiando, ¿no? Sí, eso sí. Y estamos ajustando los números. Uno de los problemas que tenemos es, si bien nos dio 5,2, que es una magnitud bastante considerable, que nosotros consideramos que si ocurriera más cerca de un centro poblado podría ser desastroso para cierto tipo de edificaciones, que además hemos estado... Yo, por ejemplo, registro algunos edificios, les voy sacando fotos a medida que tengo marcados los que se podrían caer con ciertos tipos. Roja. La lista roja de edificios, que en general son edificios modernos, ¿no? Que se están haciendo con estructuras muy poco sólidas, no previendo que el terreno se pueda mover. Pero además el otro tema grande, que es una de las cosas que no hemos podido medir bien, no sé, estamos estudiando por las razones, es la profundidad del sismo. O sea, lo que nosotros calculamos con la magnitud es la cantidad de energía que libera el sismo. Pero luego hay factores de suelo, de cómo se transmiten las ondas, de la profundidad en la que está el sismo. Y todavía algunas cosas nos está dando muy variable según los métodos que usamos, y entonces estamos afinando los métodos, porque no nos está muy consistente la profundidad. Usted decía, hace 10 años más o menos se mide en Uruguay, pero se ha ido acelerando el ciclo, porque uno recuerda en Florida, que hubo 2 o 3, van varios que se registran. Sí. ¿Ha aumentado, más allá de que hace solo 10 años que se controla técnicamente? ¿Ustedes tienen la percepción de que ha ido aumentando? En realidad no tenemos la percepción de que haya ido aumentando. Lo que sí hemos registrado, porque cada un par de meses se genera, un par de meses se genera algún sismo pequeño. O sea, nosotros en la página tenemos los reportes de cada evento que registramos. Lo que ahora, hace poco, hemos registrado de magnitudes un poco más altas, que eso es bastante novedoso, ¿verdad? Esperar alguno de magnitud más elevada no sería sorprendente. No, sería previsible. En realidad está el paper de Leda con... Sí, exacto. ¿Cómo es el neozelandés? Con Baxter. Baxter. Pero lo que predicen es que un sismo de 6,3 que se daría dentro de un periodo de 20 años, ¿verdad? Sí, lo que queda. Sería un grado más. O sea, pero una cosa que hay que notar de la escala de magnitudes es que es una escala logarítmica. O sea, que un sismo de 1 vale tanto, pero un sismo de 2 vale 100 veces más. Y así sucesivamente. ¿No estamos hablando de la famosa escala de Richter? No, esa no se usa más. Esa no se usa más. ¿Y entonces qué, en base a qué? En base a la energía disipada. La magnitud lo que hace es medir la energía disipada. Después tenemos la que en general llaman escala de Richter. En general se refiere más bien a la escala de Mercalli, la escala de intensidad, que tiene que ver con el daño que se produce en las estructuras o en... Pues yo me acuerdo, se dieron en un tiempo que era más o menos cercano, aquel famoso sismo de Haití que destrozó todo.
pero no era muy distinta a la escala de uno reciente que había habido en Chile, donde no hubo daños. Bueno, el caso de Haití, digamos, fue una magnitud 7, aproximadamente 7 con algo. Y en esa misma fecha, si ustedes ven los registros de Japón, Japón tuvo más de 90 sismos de magnitud 7 o mayor y no les pasó nada. En la misma fecha, en el mismo mes. ¿Tiene que ver con esto que decían de las estructuras? Y por supuesto, el tema es si tú estás preparado. En el caso de Haití, creo que en 1720 era el otro sismo grande que habían tenido, ¿no? El caso, yo recuerdo, pues había estado estudiando el tema, ¿no? Con posterioridad, me puse a investigar trabajos y eso, y encontré un estudio que era 8 años antes. Los norteamericanos estudian mucho el tema del Caribe, porque ellos están ahí, es como su patio delantero. Claro. Y Enrique, entonces ellos habían mostrado y habían dicho, miren, acá hay unas tensiones que se están generando, en algún momento se va a disparar un sismo importante. ¿Y esos momentos no se pueden prever? No se pueden prever. O sea, uno no puede tener una idea de cómo es la estructura bajo la tierra. Claro. Tendrías que desarmarla toda y volverla a armar de vuelta. Es imposible. Un poco en base a esto que preguntaba Alfonso, no hay manera de prever, pero sí hay manera de monitorear, que de alguna forma es lo que nos va dando fotos de en qué situación estamos. Vos sos ingeniero y te encargás de la parte de instalaciones eléctricas y demás, además Sí, de otras tareas. ¿Cómo es el monitoreo? ¿Cómo es que se hace? Porque también Leda en las redes sociales publicó esa foto, que otra vez lo que somos de a pie no entendíamos nada. ¿Cómo es que se hace este trabajo de monitoreo? Bueno, nosotros tenemos un conjunto de 20 sensores en total, uno está en la Antártida, los 19 restantes están repartidos por el país. Tenemos un tipo de instalación más o menos estandarizado que hacemos. Consiste en tipo cámaras de hormigón con tapa que se impermeabilizan y eso luego se pone el equipamiento adentro. Muchas veces se separa el sensor de la parte electrónica en dos cámaras separadas. Y bueno, esos sensores van capturando los datos y un registrador con un router LTE transmite los datos a través de una red privada que tenemos a través de Antel y luego se envía datos a ¿Todo unos ese equipo de servidores quién es? Y el equipamiento, o sea, toda la parte de instalación física es nuestro. Los sensores. Cuando dicen nuestros, Ahí está la lista. Los sensores, por ejemplo, hasta hace 2 meses teníamos 5 sensores prestados por la Academia de Geociencias China, que nos prestaron por 2 años y poco, pero los tuvimos que devolver porque se terminó el convenio y ahora estamos esperando que vengan uno de los jefes de la Academia de Geociencias China y vamos a plantear algún tipo de proyecto en común con el cual probablemente nos presten equipamiento o no sé, veremos qué es lo que sale. Otros 2 equipos los tenemos, son prestados por la Universidad de San Pablo. Después tenemos uno que es del servicio España, de ¿no? España, sí. o sea, hay poco equipamiento local, digamos. La pregunta de El fondo equipamiento es si estamos local, mal equipados, hubo bien algunos equipados. que los hemos comprado con dinero, por ejemplo, para proyectos de CSIC, ¿no? Y después hay una parte importante de los sensores que la hemos comprado en nuestro bolsillo. ¿Del bolsillo de ustedes? Sí. De Leda y de Enrique. ¿Y el mantenimiento? Además de sale Y el los mantenimiento materiales sale principalmente de Las nuestro estaciones. bolsillo, sí, también. Porque Por en su ejemplo, momento también se apuntó directamente al Ministerio de Industria, que tiene también parte de estos equipos, ya les voy a preguntar cuántos. ¿No se 3. hacen cargo de ese mantenimiento? No. No, los equipos esos han deteriorado. Son 3 equipos que quedan. Habían el Ministerio de Industria en el año De 14 era, ¿no? 14 2015, era. creo que fue. Sí, por ahí. Compraron 14 acelerómetros y, o sea, marca Guralp, que eran de pésima calidad. O sea, quedaron funcionando, ahora funcionan 3. Y bueno, y el ministerio no quiso hacerse cargo de la reparación de los otros, del envío para que se hiciera la reparación. El Observatorio Geofísico, ¿a quién
responde, digamos, para ubicarnos en la estructura y en el hecho que nos sorprende a todos de que ustedes tengan que poner dinero en su bolsillo para que los uruguayos podamos saber qué pasa o qué puede pasar. Bueno, digamos, el Observatorio Geofísico es parte de la Facultad de Ciencias, pertenece al Departamento de Geodinámica Interna, ¿verdad? Sí, sí. Del Instituto de Geología y Paleontología, o ya cambió, no me acuerdo. No, es geología y paleontología. Sí, sí, gracias. Sí, Cambia muy frecuentemente los nombres. Pero, o sea, depende de la universidad. Pero, digamos, la única persona que está trabajando, o sea, como trabajo full time en eso es Leda tampoco es full time. ¿no? Bueno, tampoco es full time porque también se dedica, da clase, hace investigación en otras cosas, bueno. Pero, y después los demás, o sea, yo pertenezco al Ministerio de Industria y, bueno, me permiten colaborar en la parte de sismología, en el monitoreo de la base Artigas, de la Antártida, y bueno, y eventualmente cuando suceden cosas así muy grandes, me permiten también. O sea, usted parte de las horas del trabajo del ministerio las puede dedicar a esto, digamos. Eso no. ¿A qué se refiere con me permiten? A que bueno, en el ministerio, o sea, el director de Dinamige considera que la sismología no es cometido de la Dinamige, que es la Dirección Nacional de Minería y Geología, o sea, la sismología es parte de la geología, no hay con qué darle, pero bueno, es el criterio que maneja el director, entonces, bueno. En realidad entonces cuando le permiten, le están diciendo que hay algunas horas que puede tomar para eso, ¿o no? Sí, de vez en cuando. Sí. Muy discrecionales. De vez en cuando. Muy claro, sí, discrecionales. ahora, hoy, o sea, para este evento, por ejemplo. Claro, entonces, digo, no hay como una estructura organizacional del tema que permita tener jerarquías o líneas de acción concretas y demás. Porque también tiene que ver con los recursos, más allá de los aparatos, también los recursos humanos. Sí, por supuesto, no somos prácticamente voluntarios. Usted es de la Universidad Ort, en realidad, ¿no? Sí, sí. Y esto lo hace totalmente voluntario, o sea, ¿no? Sí, todo voluntario. Ojalá ganes tú el doble de lo que me pagan a mí por hacer esto. No, lo digo porque después de haber visto que realmente el Uruguay no es un territorio libre de sismos como muchos años que pensábamos, llamaba un poco la atención de que por lo menos no tengamos algo organizado en torno a esto. ¿Han tenido alguna conversación, algún planteo precisamente a partir de ahora acerca de un futuro distinto? Nada por ahora. No hay nada. No. La conferencia que se iba a hacer en el SINAE ayer, ¿por qué no se pudo hacer? No sé, dijeron que no se hacía. Fue el mensaje, decía poco más que no se va a hacer conferencia de prensa, nada más. ¿Cómo califican el tratamiento que le dieron las autoridades a este tema? En realidad, a no ser por 2 líneas de WhatsApp, yo no... Creo que nulo. Hubo un comunicado del SINAE en el que dan tranquilidad de que no hubo ningún tipo. Creo que hubo algo, pero sí, el SINAE comunicó, pero alguna cosa, pero eran como o sea, por lo menos no como se conectaron mucho con nosotros. normas internacionales de cómo comportarse frente a un terremoto. Sí, que en Eso realidad fue eran lo que yo las que vi. ya habíamos publicado nosotros. Ah, Sí. bueno. Sí. Está. Sí, el tema con esto comenzó con el evento de Haití, ¿no? Cuando vimos el evento de Haití, nosotros dijimos, pero esto podría ocurrir en Uruguay. Lega ya tenía alguna información de un docente que había tenido antes en la carrera de geología, que él ya había estado investigando el tema y había hecho algunas publicaciones al respecto de los temas de los riesgos sísmicos en Uruguay.
Y cuando comenzamos a estudiar, que aprovechamos con algunos estudiantes y eso para hacer investigación bibliográfica, buscamos en la Biblioteca Nacional diarios viejos y cosas por el estilo, y encontramos montones de referencias a sismos importantes en el pasado. Antes de despedirlos, pues me parece importante que quede claro, todos amanecimos el miércoles y la verdad, hoy es el comentario de la gente y hay un tanto de temor también, ¿no? De que esto suceda, si esto sucede en Montevideo, ¿qué pasa? Si sucede en un lugar poblado. Hoy, la única voz oficial que ha hablado sobre el tema, que ha expuesto y dado información en referencia al sismo, ha sido Leda. Es la única voz oficial que ella representa de alguna forma a la Universidad de la República, es la única que está representando, digamos, el Estado, por lo menos. Bueno, digamos que sí, aunque, bueno, ya es la universidad, no es el Estado específicamente. Bueno, una voz oficial. Depende de qué es lo que quiera llamar oficial. Bueno, eso es lo que queda la duda, somos un por trabajo. eso. Esto lo estamos haciendo simplemente porque creemos que hay un riesgo real, ¿no? Es un riesgo, es una probabilidad baja, pero la posibilidad de una catástrofe grande existe, ¿no? Es como si dijeras, bueno, no me va a pasar nada, pero si me pasa va a ser terrible, ¿no? Entonces lo mejor es prevenir, ¿no? Hacer al menos alguna inversión de prevención. O sea, su comunicación ¿no? responde a una vocación de servicio. Tal cual. El sismo que nosotros vemos más importante fue quizás el Y de también científica, Sí. también es No, una por supuesto. vocación Obviamente. científica de Esto es, investigar. además hay temas de investigación científica y además esto sirve para un montón de otras cosas más, de temas de prospección minera, de Claro. un montón de otras cosas más que no es solamente la parte de riego, ¿no? Y trabajamos mucho en eso. Bueno, por lo menos nos dejó al final ahí una frase que nos tranquiliza un poco. Dice, puede pasar, pero es una probabilidad baja. Bien, pero hay que Sí, prepararse hay para que la duda. prepararse. Pero si Los arquitectos, ingenieros deberían tener en cuenta esto de otra manera. Pero si Pienso. ocurre puede ser desastroso. Bueno, muy bien. Ese es el tema. Quería irme con una frase que nos tranquilizaba. Difícil.